Bueno, voy a explicar brevemente el algoritmo de etiquetas de Dijkstra para resolver ruta corta en una red. Los pasos son identificar el nodo inicial, etiquetar nodos adyacentes de la forma nodo de procedencia, costo, elegir etiqueta más barata o corta y marcarla como permanente resolviendo el nodo, ubicarse en el nodo resuelto y repetir desde el paso 2, llenar el cuadro de resultados. Entonces voy a iniciar. En esta red pues puedo tomar como nodo inicial, voy a elegir ahí. Eso normalmente lo marca el mismo problema, ¿no? A ver, como inicia desde tal nodo. Aquí elijo desde ahí, este de abajo es mi cuadro de resultados, lo voy a llenar con la ruta y con el costo. Entonces si inicio en I, pues no hay ruta ni costo hasta ahí. Empiezo en I, que es paso 1, identificar el nodo inicial. Paso 2, etiquetar nodos adyacentes. Los adyacentes son H, G no es adyacente porque no está conectado. F es adyacente y J es adyacente. Tengo F, J y H como adyacentes y la forma en la que lo etiqueto es, si provengo desde ahí, llego con un costo de 5, porque este 5 es la cantidad que tengo en el arco. A J si llego desde ahí, llego con un costo de 12. Y a F si llego desde ahí, llego con un costo de 8. Eso es el paso 2, etiquetar los nodos adyacentes. El paso 3, elegir el más barato y marcarlo como permanente resolviendo el nodo. El más barato entre 8, 5 y 12, pues es 5. Lo subrayo para volverlo permanente. Eso quiere decir que ya resolví la forma más barata de llegar a H. La ruta fue IH con un costo de 5. Continúo, me paro en el nodo en el que acabo de resolver y etiqueto adyacentes. Los adyacentes son J, G, B. Y también es adyacente, pero como ya está resuelto, pues no le voy a poner una etiqueta. Entonces, etiqueto a J. Si llego desde H, voy a ponerle, si llego desde H, llego con un costo de 5 que tenía hasta H más 12, 17. Y si llego a G desde H, traigo un costo de 5 más 11, 16. O sea, si llego desde H, llego con 16. Y si llego desde H, llego con 16 también, porque son 11 más 5. Ya puse las etiquetas a los adyacentes y ahora busco el más barato de todas las etiquetas, no solo de las que acabo de poner. O sea, elijo entre 16, 16, 8, 12 y 17. El más barato de todas pues es I8, con eso vuelvo permanente y resuelvo F y etiqueto adyacentes de F. Voy a etiquetar G que no está resuelto, C que no está resuelto, E que no está resuelto. Ya puse las etiquetas F16, F18, F16. ¿De dónde salen? Pues del costo que traigo hasta F más el nuevo arco. O sea, por ejemplo aquí desde F traigo 8 más 8, 16. Lo que sigue pues es elegir la más barata, ¿no? O sea, entre 16, 18, 16, 16, 16, 12 y 17. La más barata es 12, con eso resuelvo J, etiqueto adyacentes de J, el único adyacente sin resolver de J es C, y digo, bueno, si llego desde J traigo un costo de 12 más 10, 22. Ya etiqueté adyacentes, lo que sigue es buscar el más barato. De los nodos que no están resueltos. Tengo 16, 16, 16, 18, 16 y 22. Tengo muchos 16. Todos los voy a volver permanentes en este paso. Con eso resuelvo a E, con eso resuelvo a F, con eso resuelvo a B. Y etiqueto adyacentes de todos. Adyacente de B, este ya está resuelto, este ya está resuelto. Este no es adyacente porque el arco está entrando. Continúo con adyacentes de G, los únicos adyacentes o el único adyacente sería C y traigo 16 más 5, serían 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si llego desde G, llego con 21. Ya terminé de etiquetar adyacentes de G. Etiqueto adyacentes de E, J y F ya están resueltos, nada más etiqueto a D. Si llego desde E, llego con un costo de 16 más 12, son 28. De todas las etiquetas que están en nodos sin resolver, busco la más barata. Vamos a ver
Este ya está resuelto, todos estos ya están resueltos. Entonces solamente puedo escoger entre 21, 18 y 28. El más barato es 18, con eso resuelvo a C. Etiqueto adyacentes de C, que sería nada más A, porque los demás ya están resueltos, y sería 18 más 5, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ya etiqueté C23, o sea, si llego desde C, llego con 23. Y nuevamente escojo el más barato entre 23 y 28, pues 23, con eso resuelvo a A. Etiqueto su adyacente, que sería 23 más 5, 28, desde A. Ya terminé de etiquetar adyacentes, busco el más barato, los dos son iguales de baratos, a los dos los hago permanentes y con eso resuelvo D. Ahora, aquí se nos hicieron varias rutas. ¿Por qué? Pues porque a G puedo llegar desde dos rutas distintas, a D puedo llegar desde dos rutas distintas. Entonces me voy a ir al cuadro de resultados. ¿Cómo llegué a A? Bueno, vamos a ir mejor desde el origen, que pues era I. Vamos a ir etiquetando los más cercanos. A H ya lo había puesto yo en mi cuadro de resultados. A J, aquí me dice, llegas desde I. Entonces la ruta es IJ con un costo de 12, IJ con un costo de 12. A G estoy llegando desde H y desde F. A G llego desde H y desde F. Entonces si llego desde H es IHG, porque a H llegué con IH, aquí es IHG, ya puse la que es desde H y me falta la de F. A F, ¿de dónde llegué? Fue IF con 8. A ver, IF con costo de 8. Y me falta aquí poner la ruta IFG. Y ambas rutas tienen el mismo costo de 16. Entonces pongo las dos rutas, el costo de 16, ruta costo, ruta costo, ruta costo. A ver, en el caso de E, a E estoy llegando desde F, entonces es IFG con un costo de 16. A D, bueno, vamos a agarrar otro más cercano. A ver, a C llegué desde F también con un costo de 18. A C llegué con un costo de 18 desde F y FC. Me falta el nodo D, que está hasta acá. Me falta el B, que es este. Y el A. A ver, el B llego desde H. Entonces es IHB. IHB, porque a B llego desde H con un costo de 16. A llego desde C con un costo de 23. Y si llego desde C es IFCA, toda la ruta. Y para D estoy llegando desde E y desde A con un costo de 28. Y llego desde E, que es IFGE, aquí debería de decir IFGED, es toda la ruta. A ver, vamos a comprobarla. Estoy llegando a D desde E, a E llegué desde F. Sí, yo tuve aquí un problema, fíjense, para la ruta de E, a E llegué desde F y a F llegué desde I, la ruta es IFE, y aquí no puse IFE, le puse IFG, la ruta es IFE, y entonces aquí es IFED con 28, IFED con 28, y también desde A, o sea, IFCAD, IFCAD. Son las dos rutas que tengo para llegar a D con un costo de 28. Y entonces, ¿cuál es mi solución? Todas estas son mis soluciones. O sea, aquí estoy encontrando si mi origen de distribución de mercancías está en el nodo I, ¿qué costo voy a tener hasta todos los demás lugares donde voy a llevar mi mercancía? Pues 23 pesos o 23,000, 16,000, 18,000. 28,000, aquí puedo escoger dos rutas, acá puedo escoger dos rutas y ese es mi resultado.